Vamos con la segunda presentación, Deporte en edad escolar, favorecer la educación en valores, priorizando los aspectos educativos y formativos a los resultados de la competición. Luis Miguel Ruiz, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid en su Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el INEF, mi casa y mi profesor. O sea, dicho sea de paso. Esas son las cosas que tiene el ser mayor. Y es profesor del Máster de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español, está en el Comité Olímpico y en la Universidad Católica de Murcia, y pertenece al Grupo de Investigación Psicosocial del Deporte. Yo creo que la reflexión que nos va a hacer en relación a ese concepto de práctica deportiva me parece muy, muy interesante. Venga, Miguel, muchísimas gracias. Decía que me consideraba un poco un outsider en la medida en que mi conocimiento del territorio no es muy elevado, aunque sí conozco muchos territorios en los que este asunto se ha venido tratando porque, como tal, es un asunto que tiene una larga trayectoria. Es decir, podríamos decir que desde hace 50 años se viene preocupando por el papel que tiene el deporte en la vida de los niños en las edades escolares. Y, por lo tanto, he tomado esa idea, que fueron la que me sugirieron los organizadores, y he tratado de organizar una presentación en la que se mezclan pues, reflexiones, conocimiento y propuestas. Me ha resultado muy grata la presentación que acaban de realizar, porque he visto resultados que son muy, muy alentadores, que chocan mucho con lo que encontramos en la literatura científica sobre la participación de los niños y las niñas en el deporte, pero que creo que es un paso muy importante. Por comenzar con una de las clásicas afirmaciones y de las creencias fundamentales que solemos tener en relación al mundo del deporte, yo creo que hablar de que para todos nosotros los adultos el deporte es una fuente de enriquecimiento y de todo lo positivo que podemos encontrar para los niños y para las niñas, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Hemos sido sujetos de deporte, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, y además lo publicamos y lo escribimos, y este es un libro que recientemente se publicó hace unos años, yo creo que hace un par de años o el año pasado, yo no lo recuerdo, sobre ese particular en el que se habla, pues todo es bondadoso, es decir, todo es fenomenal, todo es fantástico, es como una pócima, es decir, practicar deporte resulta ser tremendamente maravilloso, porque además el deporte conlleva todo, además de lo que puede conllevar estrictamente el deporte, que es el dominio de sus técnicas, de sus tácticas y de sus estrategias, conlleva toda una serie de valores y de aspectos que los catalogamos además dentro luego de lo que posteriormente comentamos como lo educativo. Es decir, que relacionamos deporte, educación, valores, desarrollo moral, todo tipo de desarrollo. Es como, permíteme la expresión, es como la purga Benito, es decir, sirve para todo, para un roto y para un descosido. Cuando en realidad ni el deporte ni es bueno ni es malo. No es mejor que la música, ni mejor que la pintura, ni mejor que... Es la experiencia deportiva del deporte la que puede conllevar todo eso. Es la experiencia que viven, que se desarrolla, que se manifiesta. Eso sí puede conllevar a ese tipo de circunstancias. Porque luego tenemos la cruda realidad, que es bastante tozuda, y todos los años tenemos un catálogo de circunstancias en las que todo lo que hemos dicho que se consigue, no se consigue. Todos los valores morales que decimos que se consiguen, se convierten en valores, vamos a decir, inmorales. Insultos, peleas, acosos, malas artes. Es decir, que siempre tenemos, esto es por ejemplo recientemente, no sé si hace un par de semanas, en el que es un vídeo que causó un poco de temor a lo que estaba sucediendo, donde los niños imitan a los grandes campeones en sus actuaciones en unos partidos, y claro,
eran adultos en pequeñito, aunque escribimos que no son adultos en pequeñito. En cualquiera de los casos, yo soy un ferviente partidario y pienso que la práctica deportiva es fuente de enriquecimiento y que, por lo tanto, para lo que supone enriquecer la organización, la estructuración, la presentación, lo que acabamos de ver muy bien presentado, pues es un aspecto muy relevante. Probablemente es uno de los más relevantes. Cómo se traslada, cómo se hace participar y muchas de las decisiones que aguantan el papel, pero que luego en el terreno resultan bastante complicadas a veces de contemplar. ¿Por qué? Porque siempre se está, y ya viéndolo en un plano personal, digamos personal en términos de entrenadores o de personas que podemos dinamizar ese tipo de actividades, pues siempre estamos ante un dilema. O miramos el niño o miramos el marcador. Ese es el dilema, siempre. Desde hace 50 años se ha escrito en la psicología del deporte que eran los enfoques educativos frente a los enfoques de performance. Pero al final es si se pone en el centro al niño o la niña o el resultado, el producto, es lo más relevante. Y eso conlleva que genera pues una filosofía, expectativas, mentalidades, formas de actuar, de comportarse, que son las que luego se traducen en el día a día, en las canchas y en los lugares donde se practica ese deporte. Claro, muchas veces nos han presentado una encuesta y hay muchos estudios en los que, además de las encuestas, se les ha puesto el micrófono para que hablen y lo expresen abiertamente. ¿Qué es lo que les mueve a practicar, a acercarse al deporte, los niños? Las vías para acercarse ya saben que son muy diversas. Puede llevarlo el papá porque cree que es muy bueno para que la salud del niño y su desarrollo integral pues sea lo más favorable. O se acercan porque se sienten atraídos, movidos, quieren estar con sus amigos y demás. Pero, como bien se ha comentado, una de las razones potentes es que quieren pasarlo bien, quieren participar y quieren divertirse. Ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Por supuesto que lo sabemos, pero muchas veces ese objetivo se nos olvida cuando proponemos y cuando diseñamos las situaciones. Miren ustedes, este es un estudio, no voy a poner datos académicos engorrosos, pero este es un estudio, es un mapa. Aquí se ha entrevistado a unos miles de niños y de padres y de entrenadores en los cuales va saliendo los elementos que se consideran que son los movilizadores de la presencia de los más jóvenes en el deporte. Y desde estar con amigos, formar parte de un grupo, participar, aprender y mejorar, ahí hay tres que son muy relevantes, que es participar, trabajar, quieren mejorar, quieren trabajar duro, quieren estar llevando a cabo aquello que se les solicita. Hay una que tenemos es las de dotarles de las herramientas y de los conocimientos y de las habilidades necesarias para que disfruten y se sientan capaces de llevar aquello que se les solicita. Por lo tanto, como ven, mucho no ha cambiado el asunto, porque si echásemos la mirada hacia atrás, en los años 80 se publicó un librito que fue como una especie de zambombazo en las conciencias de los profes y de los entrenadores que estaban con niños, que lo escribió un autor canadiense, Terry Orlick, que fue un famoso psicólogo del deporte, que se titulaba "Todos los niños pueden ganar". ¿Por qué? Porque quería decir que todos, y ahí la palabra es todos los niños, todos pueden ganar. Y por lo tanto, si es todos, reclama decisiones importantes a considerar. Porque cuando ellos se acercan al deporte y cuando se
se acercan a las actividades deportivas que se les proponen para que las disfruten, ellos esperan que los tratemos bien, esperan que los animemos, que seamos un buen modelo, que nos comuniquemos, que les escuchemos y además que conozcamos el deporte. Pero fíjense que hasta que llegamos a conocer el deporte, que es importantísimo, las anteriores tienen que ver con la relación, escucharles, hablarles, animarles, reconocerles. Por lo tanto, es ya un punto de partida relevante a considerar. ¿Y qué ocurre? Que es donde mi presentación va a ir más allá, hacia la esquina de los que no les gustaba, que a la esquina de los que más les gusta. Porque, aunque hemos visto que eran muy poquitos, cuando se toman los datos generales, el número de niños que dejan de estar en el deporte después de haberse conectado a él es bastante más, y es bastante más problemático de lo que querríamos que fuese así. Ya para empezar, me ha parecido estupendo porque el 80 y tantos % de los niños practicando deporte es casi como en Noruega. En Noruega dicen que el 90% de los niños practica deporte. Pongamos es así, pero se habla que 1/3 de los niños abandona el deporte. Cuando se van acercando a los 13, 14, 15, 1/3 lo abandona. Y la pregunta es, ¿por qué lo abandona? ¿Qué es lo que ocurre? Y en gran medida es porque un día deja de ser divertido. Hace 3 semanas, un colega que tengo en mi despacho, pues, que normalmente viene y me habla sobre las andanzas de su hija que juega al baloncesto desde hace bastantes años y está enseñándome sus fotos y lo contenta que está, pues me dice, mira, el otro día se monta en el coche conmigo y me dice, papá, esto ya no me divierte. Así que si te parece, lo dejo. ¿Cómo que lo vas a dejar? Entonces, cuando empieza a hablar de por qué y empieza a argumentar, pues encaja con lo que leemos en la literatura científica, en la que se dice, ¿por qué los niños dejan y abandonan? Y estamos hablando de los niños, sobre todo los que se van acercando a partir de los 13, 14. Puede que incluso antes. Y empiezan a aparecer expresiones como un énfasis muy elevado en el ganar, la abundancia de torneos, los cambios de la exigencia. En sus palabras es que siempre hacemos lo mismo, siempre estamos haciendo lo mismo, siempre estamos repitiendo, no hay nada más que... A lo que se añade, ya no me tiene en cuenta, ya no se fija en mí, ya no me saca. Claro, si estamos hablando que la experiencia deportiva es muy relevante y es portadora de valores y va a favorecer el desarrollo, si no salen a jugar, ¿qué valores y qué estamos promocionando? Si se dan cuenta de que hay un momento en el que dejan de ser relevantes y no hay otra vía que les permita, pues bueno, estamos casi intencionalmente sacándolos del circuito o de manera quizá no intencional le estamos pidiendo que se autoexcluyan, que dejen de estar, porque no tienen cabida. Por lo tanto, los mejores están, me gritan y además me ignoran. Bueno, pensemos un poco que en nosotros mismos y no nos gustaría que en nuestro trabajo pues nos ignorasen, pasasen de nosotros, nos criticasen constantemente cuando algo no sale bien, etcétera, etcétera. De ahora pensemos cuando se tiene 12 o 13 años. Nosotros tenemos una capacidad para aguantar y soportar, pero ellos la tienen bastante menos. Mejor lo dejo. Y es cuando aparece el asunto del abandono deportivo, que yo creo que es un asunto que también es importante y de hecho pues incito a que lo estudiéis también. Es decir, si estas experiencias que hacéis que son muy interesantes y que son muy valiosas duran en el tiempo, pues en el tiempo hay que ver quiénes lo dejan y por qué lo dejan. Porque de alguna manera eso nos puede permitir establecer condiciones que favorezcan
que aquellos que lo dejan, que probablemente son los que más necesitan el favor de la experiencia deportiva. Puede ser los que más necesitan una condición física y motriz más solvente, los que más necesitan poderse relacionar con sus compañeros y jugar y saborear el éxito de hacerlo. Puede ser que sean los que más lo necesiten. Sin embargo, optan, bueno, el que abandonen el deporte y se introducen en otro deporte, bueno, pues es que abandonen un deporte y se introduzcan en otro, no está mal. El problema es cuando se abandonan y lo dejan. La preocupación de este compañero es que a día de hoy no se ha enganchado en ninguna otra cosa. Es probable que termine cayendo en el pantallismo, en otro tipo de actividades que son más satisfactorias, que son más reforzantes y demás. Entonces, ese tipo de circunstancias son muy importantes. Necesitamos rehacer la pócima. ¿De qué manera podemos, qué elementos necesitamos introducir en nuestro puchero para hacer un elixir que permita favorecer la permanencia, experiencias permanentes, que participen todos aquellos que se acerquen? Sobre todo considerando que a partir de los 13, 14, 15 años, más del 50% de los adolescentes no practica nada, nada, en general. Luego, dependiendo de los territorios, pues, pero en general, aquí, en Estados Unidos, les pasa en Canadá, les pasa en Australia. Es decir, llega un momento en el que por alguna razón no quieren seguir practicando. Y luego es llamativo porque son países que luego son potentísimos en materia deportiva. Entonces, en ese sentido, meteríamos dentro pues, experiencias positivas, expectativas, clima de progreso, reacciones favorables, una buena práctica, diversión, disfrute, éxito, relaciones positivas. Es decir, todo lo que sabemos, es que además lo sabemos, pues está indagado desde hace muchos años. Sabemos que las experiencias positivas desde el inicio, como bien se ha comentado aquí y con mucho acierto, enganchan, favorecen que amen la actividad. Las experiencias que hacen que se sientan queridos, que les da autonomía. Hay necesidades básicas que tienen los niños que tienen que ver con, llaman necesidades psicológicas, que tienen que ver con sentirse competentes, actividades en las cuales se ven que son capaces, relaciones con los demás, sentirse autónomos, que son capaces de tomar algunas decisiones. Igual deberíamos plantearnos dejar en algún momento de lado nuestros objetivos de adulto y pensar en los objetivos que tienen los niños en cada tramo de edades. Igual deberíamos pensar que en las edades adolescentes hay muchos adolescentes que les gusta practicar deporte simplemente por divertirse, no por ganar trofeos, ni por superar al contrario. Y que hay otros que les gusta practicar deporte porque les gusta ganar al contrario. Por lo tanto, ambos deberían tener una vía que les pudiese acoger para que no se vayan todos los esfuerzos en una sola dirección. Permítanme que haga énfasis en algunos de ellos en lo que viene. Uno, ya sé que la pantalla lo soporta todo, el papel lo soporta todo, pero los niños que se acercan al deporte primero son niños y luego practican deporte. Ni son deportistas ni nada por el estilo. Ni tenemos que dejarnos llevar viéndolos ya, proyectándolos 10 años después. Son niños que necesitan ser tratados, considerados, reconocidos como niños y niñas, como adolescentes que practican deporte. Si no, plantéese ese tipo de preguntas que están ahí, es decir, ¿qué puede pasar por la cabeza de un niño, de esta niña? Porque en realidad lo que ahí se plantea es lo mismo que le escuchaba yo a este amigo, al padre, que me decía, dice, es que no me seleccionan, se preocupa nada más de los mejores, es que me pone responsabilidades secundarias, que eso es una exclusión funcional.
Bueno, tú me ayudas, tú te pones aquí, no, 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 que no viene a que te ayude, que viene a practicar, que quiere divertirse y practicar, no a que te lleve, a que te tome nota, a que te no sé qué. Son exclusiones de tipo funcional. Es como cuando en educación física el que es un poquito más flojillo le dice, tú vas a ser mi ayudante. No, no, que no sea tu ayudante, dale medios para que sea menos flojito. Si no, todos lo ven como el ayudante, el menos capaz de los que hay en el grupo. Entonces, fijaros que cuando tomamos ciertas decisiones, entonces el padre puede ir a hablar, hombre, mira, joder, mi hijo y tal, y entonces opta el entrenador por sacarlo, y ¿cuándo lo saca? Cuando ya no hay problema, van ganando 27-2 y entonces lo sacan. Ese tipo de circunstancias, aunque parece que no, las entienden rápidamente, las comprenden rápidamente. Y por lo tanto deberíamos ser bastante cuidadosos, porque tiene que haber, vamos a ver, las contestaciones que, en este caso, el entrenador que le daba al padre, pues el padre, que es alguien ya entendido, no entendía nada. ¿Por qué? Porque no tenía una explicación. Más allá de decir, mira, el equipo tienen que estar aquí los mejores. Y para mí los mejores son estos. Y en esa selección de los mejores, pues la niña no entra. Entonces, claro, si estás vendiendo otro tipo de propuesta, pues entonces ahí no encaja. Entre el dicho y el hecho, pues tenemos esas dificultades. Lo que no nos damos cuenta, y es a lo que yo quiero dar énfasis, es que cuando actuamos de esa manera estamos generando pensamientos en nuestros pupilos, en nuestros niños y niñas que nos ven y en los que les influimos de forma mucho más notable de lo que pensamos. Es decir, somos un referente, un modelo que para ellos resulta que termina siendo más importante que sus propios padres. Y entonces cuando tomamos ese tipo de actuaciones y de reacciones y decisiones, podemos estar favoreciendo que empiecen a aparecer pues pensamientos que le encajaríamos en lo que a veces decimos que es un estilo pesimista de pensamiento, que es cuando se va perdiendo la esperanza de que uno pueda ser capaz de llegar al nivel que se solicita, de ser escogido, de ser querido, y por lo tanto aparecen ese tipo de pensamientos, mejor lo dejo. Hay un fenómeno, se llama el fenómeno de la desesperanza aprendida, que siempre es un fenómeno que se pensaba que era un fenómeno que atañía a los adultos en determinadas circunstancias, y que luego se vio que es un fenómeno que sucede también en el deporte y en muchos otros contextos, en el que cuando alguien se esfuerza denodadamente por tratar de alcanzar un reto, pero ese reto no lo consigue, es como si diese cabezadas contra la pared y no hay manera, y no eres seleccionado y siempre estás sentado en el banquillo y no te miran ni siquiera cuando está en el campo y empiezas a sentirte que no eres considerado por tu entrenador, pues llega un momento en que pierdes la esperanza y aprendes a no ser capaz. Y el paso siguiente es dejarlo. Yo no lo he estudiado directamente en el deporte, pero lo he estudiado en el ámbito de la educación física y he entrevistado a muchos adultos de 40 y 50 años que se acuerdan de sus clases de educación física y tenían todas las peculiaridades de la desesperanza aprendida. Y siempre ellos me dijeron, que es un poco lo que ocurre también en el deporte, es que mi profesor no me tenía en cuenta. Es que mi entrenador, como decía la niña, no me tiene en cuenta. Por lo tanto, hay una cierta responsabilidad de alimentar día a día esa esperanza. Y eso supone pues, el trabajo, eso supone las actividades, eso supone las propuestas que se realizan y que además lo comprueben, porque no hay nada más potente que ver que uno es capaz de hacerlo. No que te digan que qué bien, no, qué bien sí, pero el qué bien se relaciona con lo que acabo de hacer y por lo tanto tengo una experiencia que confirma que efectivamente lo que me lo dices porque es importante. Y eso, como se ha comentado anteriormente aquí, supone una buena práctica. Personas formadas
que sepan lo que enseñan, que sepan cómo enseñarlo, que sepan modificar las circunstancias de aprendizaje en función de las personas que tienen, que no hagan lo mismo para todos, que sean capaces de adaptarse, que tengan un cierto interés por informarse de lo que acontece y de lo que se indaga sobre el particular para poderlo trasladar a sus muchachos, y que además tenga esas peculiaridades de generar un ambiente en el que no se mire al marcador. Y si se compite, pues está bien, pero a los 5 minutos se ha olvidado el resultado, cosa que a los adultos no se nos olvida a los 5 minutos, nos dura en la cabeza y a veces a los padres también. Por lo tanto, en ese sentido, hay muchos cambios que hay que tener en cuenta, y la relativización del éxito y el fracaso, que comentaré después. Hay un aspecto que también es importante, y es dejar de ser profetas. Es que estamos siempre profetizando. Vemos un grupo de niños y vemos unos que se mueven bien. Ese es un talento. Uy, ese, me parece a mí que ese... Y ya le hemos lanzado. Y además es que, fíjense, lanzamos la expectativa y terminamos comportándonos de tal manera que se cumpla lo que hemos planteado. Y entonces, están contigo los niños y están realizando, imagínense, en el campo de hierba unas diagonales, y se cae uno al que le consideras que es qué bueno, este llegará. Dice, venga, levántate, Carlitos, que no pasa nada, que la hierba está húmeda. Y luego llega Fernandito, que bueno, es un poco díscolo, a veces no se porta bien, incluso un poquito torpón, y se cae también y dice, venga, chaval, levántate, que estás todo el día en el suelo. Es decir, nuestras expectativas y nuestras profecías a veces afectan de manera mucho más notable de lo que parece a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Y generar un clima que esté orientado al dominio. Dicen los especialistas que al menos hay 2 climas, llaman de orientación motivacional, que es la expresión que se suele utilizar, pero vamos, 2 climas de trabajo. Uno en la que todo está orientado a la maestría, al dominio, a la mejora personal, a resaltar el esfuerzo en tratar de ser mejor cada día un poco más, y otro clima en el que lo que se busca es la comparación social, superar al otro, ganarle y demás. Sobre ese particular hay mucho estudiado, y se considera que el primer clima es mucho más adaptativo, es decir, permite que los niños se mantengan más en la actividad. Y en el segundo, pues tiene sus problemas, porque ¿qué pasa cuando no se gana, cuando no es el primero, cuando no se supera? Pues existe la posibilidad, uno, que piense que ya ha llegado a su tope y ya no quiere seguir, ya no le divierte, o 2, haga trampa. Y entonces aprenda que si no lo ve el árbitro, no pasa nada. Entonces fíjense que el clima, porque todos nosotros tenemos una orientación, es decir, o la maestría, y esa orientación normalmente se llama nuestra mentalidad. Hay quienes tenemos una mentalidad fija, y fija significa la naturaleza te ha dotado de las cualidades necesarias para que en el deporte seas y puedas llegar a ser bueno. Y por lo tanto es una naturaleza que ocurre, pues bueno, eso ocurre, lo hemos vivido nosotros siendo alumnos, la tendencia que han podido tener los profesores pues a fijarse más en aquellos que hacían las cosas muy bien, que lo captaban todo al vuelo, solucionaban los problemas de no sé qué a la primera, y a ti que te costaba más, pues pasabas al pelotón. Es una visión casi biológico-genética del asunto. Y luego hay una mentalidad de crecimiento que lo estudió una señora que se llama Carol Dweck, que es la mentalidad de que todo se puede aprender si lo enseñamos bien. Es decir, el legendario John Wooden, que era el legendario entrenador de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles, y que tuvo tantísimos éxitos con su equipo, decía eso, dice, el entrenador no ha enseñado hasta que el alumno no ha aprendido, hasta que el deportista no ha aprendido. Y se puede aprender.
Hay muchas experiencias en las que se ha dotado a los profesores de un grupo aleatorio de niños, pero se les ha dicho, estos son los niños más flojos de clase, del colegio. Más flojos. Tendrás que intentar. Y al otro profesor le han dado un grupo aleatorio, es decir, que ahí había de todo. Dice, estos son los mejores. Es lo que haces. Y se ven las diferencias. Y se ven las diferencias en el trato, en el trabajo, en las oportunidades, en el tipo de ejercicios, en el tipo de tareas. Por lo tanto, la mentalidad es muy importante. Y en cuanto al ganar, el tener éxito, siguiendo con John Wooden es un personaje que, si lo buscan ustedes en Internet, tiene algunas charlas que son interesantísimas de escuchar, porque era un sabio, además de ser un excelente entrenador deportivo, era un sabio. Y entonces él tiene una charla ya cuando era casi centenario, porque murió con mucha edad, que dice la diferencia entre ganar y tener éxito. Es decir, tener éxito se tiene aunque no se haya ganado. Y eso tenemos que enseñárselo a los niños. Los niños tienen que aprender que aunque no hayan ganado, tienen éxito porque han mejorado, porque han progresado, porque son capaces de hacer cosas que hace 2 meses no eran capaces de hacer. Obviamente las circunstancias son las que son, pero si todo se enfoca a ganar, termina siendo el ganar a toda costa y termina entrándose en un ciclo bastante pernicioso en el que al final de la velocidad que se da, ¡pum!, salen algunos fuera y terminan yéndose. Y eso es lo que no queremos, porque volvemos a decir que el deporte es una fuente de enriquecimiento personal, educativo, social, moral, etc. No está mal que de vez en cuando nos graben para ver lo que hacemos, porque todos podemos decir, efectivamente, si yo me comporto de esta manera con los niños, si yo suelo ser una persona afable, cercana, bueno, vamos a verlo. ¿Eres igualmente de afable con el que lo hace bien, con el que lo hace menos bien? ¿Te acercas las mismas veces a unos que a otros? ¿Les sonríes las mismas veces a unos que a otros? ¿O eres más habitual? ¿Les dices las mismas cosas? Los feedback, las informaciones como consecuencia de lo que hacen, ¿son de la misma calidad con unos que con otros? Bueno, cuando eso nos hacen y cuando nos ofertamos y nos filman en clase, pues entonces es cuando tomamos conciencia de que efectivamente hay veces que creemos que hacemos una cosa, pero hacemos otra. Entonces ese es un proceso de como se decía antes en el anterior, de automejora, de autoformación, que sería importante también considerar. Porque ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionamos ante el éxito? ¿Cómo reaccionamos ante el fracaso? Es decir, no se ha ganado el partido o no se ha conseguido el resultado, ¿qué hacemos? ¿Por qué les criticamos cuando si es lo que menos hay que hacer? Si eso no hay que hacerlo. Hay que dejarles que procesen. Incluso hay que dejarles que sean ellos los que saquen a la luz el asunto para poderlo tratar. ¿Por qué entrar? ¿Por qué ese empeño en mirar el marcador? ¿Por qué les preguntamos los vemos o los ven sus padres, ¿cómo habéis quedado? En vez de preguntarles, ¿qué tal lo has pasado? Y luego puede salir el cómo habéis quedado, y efectivamente, competir lleva sus consideraciones. Hombre, competir para quedar, como a veces vemos en algunos resultados, 27-0 o 42-2, pues hombre, ahí hay algo que no va bien. Ahí hay algo que no va bien, eso hay que verlo con más detalle, eso no puede ser. Quiere decir que estamos utilizando un elemento que es la competición, que puede ser razonable, que los niños quieren competir, quieren retarse, quieren compararse, pero bueno, tiene que existir oportunidades de poder ganar. Si no existen, entonces estamos ante unas circunstancias que son inapropiadas y que al final lo único que consiguen es que terminen diciendo esto ya no es tan divertido y dejándolo.
El lenguaje corporal es importante, no le damos demasiada importancia, pero se capta antes el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Bueno, no está mal. Primero, si no está mal, está bien. ¿Por qué digo no está mal? Y segundo, mis gestos, le está enviando el mensaje, no le ha gustado. No lo he hecho bien. No sé si me volverá a sacar. Si deberíamos ser cuidadosos, podemos aprenderlo, anteriormente hemos dicho de grabarnos, deberíamos ser cuidadosos con la forma que tenemos de reaccionar y de mostrar nuestras reacciones más espontáneas. Si cuando las cosas salen mal, es cuanto más hay que animar. Es cuando más hay que animar. Cuando las cosas salen bien, ya han salido bien, lo están disfrutando, pues nada. Pasará unos minutos y sus cabezas irán a otra cosa. Cuando las cosas salen mal, durará quizá un poquito más y en un momento dado podrán solicitarte que les digas qué ha podido suceder y bueno, pues entres en un diálogo en el cual, bueno, pues yo creo que esta semana deberíamos trabajar esto, lo otro, lo de más allá. Pero si incidimos en aquello que realmente termina resultando un tanto doloroso, y ya no os digo nada si va a casa y se sienta a comer y el papá, insisto, la mamá insiste y dale la matraca, pues al final terminan pensando que quizá no merece la pena perderse otras cosas que hacen sus amigos, otras actividades, por un deporte en el que al final nunca lo hace bien o cuando las cosas no salen bien, pues se convierte en un pequeño... Y ahora simplemente para terminar, un punto para los padres. Todos somos padres, yo he sido padre y he visto todo y he visto el asunto. Pero es que entramos en YouTube y hay un top 10 de las reacciones de los papás. Y lo que no podemos permitir es que los papás arruinen la experiencia deportiva de los chicos. Algo hay que hacer. Ya sé que es complicado y que algo hay que hacer. Yo recuerdo que décadas atrás se hacían escuelas de padres, se informaba a los padres, se sigue haciendo, pero de repente vemos que un papá sale y le da un puñetazo a no sé quién y se lía bien y ahí se incorporan los niños que estaban jugando y aquello se convierte en todo lo contrario a lo que tratábamos de buscar. En todo lo contrario. Por lo tanto, bien es cierto que, como decía Marina, el filósofo, al final la educación, la formación deportiva también es cosa de toda la tribu. Es decir, todos contribuimos, pero todos tenemos que contribuir en la misma dirección. Si tenemos claramente establecido, no estaría mal, que seguro que existe, pero no estaría mal igual hacer una carta de los derechos del niño en el deporte. Ya se hicieron en los años 70 y 80 y se publicaron el derecho a una participación saludable, a ser reconocido, a una actividad adaptada a sus posibilidades, bla, 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 y sobre ella edificar todo lo demás. Para que sea, como decimos, para que podamos afirmar que es una experiencia enriquecedora y fuente de todos los aspectos positivos que habitualmente venimos declarando yo creo que desde que el deporte en los colleges ingleses apareció y dijo que era la fuente de desarrollo del carácter, hasta la fecha se ha venido defendiendo ese tipo de actividades. Luego la vida es complicada, las presiones son complicadas, no todos soportan la presión. Yo siempre pongo el ejemplo yo fui un profe en su época, en el Jurásico, y estaba muy contento con mis niños. Tenía 30 o 40 niños que querían hacer atletismo conmigo y fenomenal. Y bueno, tener 30 o 40 niños que quisiesen hacer atletismo, venir a correr y demás, pues era un éxito. Todo se vino abajo el día que apareció la primera medalla. Teníamos un entorno
vamos a decir, relativamente cercano, donde competíamos, los profesores nos conocíamos, todo aquello era muy saludable, hasta que un día un papá dijo, oye, podríamos ir a tal sitio, a la otra punta de Madrid, que hay un campeonato, y podríamos llevar un grupo. ¿Quiénes quieren venir? Ah, pum. Nos llevamos a todos los que querían venir, una experiencia notable, íbamos a ir en metro todos, era la primera vez que iban todos en metro, una aventura también para mí, llevarme a 10 o 12 niños en metro con la ayuda de algún colega que me vio un poco apurado y algún papá. Y que cuando llegamos sí corrieron, era una competición de campo otra vez, nos vinimos con 4 medallas. Claro, yo reconozco que a mí la espalda se me puso así. Y a los papás, así. Y al colegio, así. Pero fue el principio del fin. A los 2 meses ya tenía 16 de los 40. ¿Por qué? Porque yo cambié. Yo cambié. Y cambiamos todos. ¿Por qué? Porque nos dejamos obnubilar por el marcador. Y entonces y yo empecé inconscientemente a atender menos a los que no tenían medalla o a los que no veía que para el próximo cross no iban a participar. Y entonces eso, los papás que se dieron cuenta, pues los papás los fueron quitando. Así que la riqueza del comportamiento de los niños está en consonancia a la riqueza del entorno en el que viven, crecen y se desarrollan. Y esa es mi última frase. Gracias por la atención.